¿Qué tal, profesor Jesús Herrera Neira? Mi nombre es Juan Diego Chirinos Hernández. Vengo cursando la carrera de Mecánica y Mantenimiento. Voy a presentar mi primera actividad entregable de Física y Química. Bueno, como situación A, tenemos el siguiente enunciado. En esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comuntel instalará 125 torres de comunicación en los distritos del Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizados de 8 pulgadas y media de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas 40 minutos en recorrer 513.3 kilómetros. Con la ayuda de una carta geográfica nacional se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta 323 kilómetros. En la pregunta a resolver nos dice lo siguiente: si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197.5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? En los datos tenemos que el diámetro externo es 8 pulgadas y media, el diámetro interno es 197.5 milímetros y lo que nos piden hallar es el espesor. Entonces vamos a convertir 8 pulgadas y media a milímetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar algunos datos. Entonces 8 pulgadas y media viene siendo 215.9 milímetros. Para hallar el espesor tenemos la siguiente fórmula, donde el diámetro externo menos el diámetro interno sobre 2 me da el espesor. Entonces para eso vamos a reemplazar algunos datos que ya tenemos en la parte superior y me da el espesor 9.2 milímetros. En la pregunta B me dice, ¿qué es el galvanizado y para qué se utiliza? La galvanización en caliente es un proceso mediante el que se obtiene un recubrimiento de zinc sobre hierro o acero, por inmersión en un baño de zinc fundido, a una temperatura aproximada de 450 grados. A esta operación se le conoce también como galvanización por inmersión o galvanización al fuego. El proceso de galvanizado tiene como principal objetivo evitar la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental puede ocasionar sobre el hierro. En la pregunta C nos dan lo siguiente: ¿cuál fue la rapidez del camión? Tenemos algunos datos donde dice que el tiempo es 9 horas 40 minutos y la distancia 513.3 kilómetros. Vamos a convertir primero 40 minutos a hora para poder trabajar correctamente. Donde dice que 40 minutos viene siendo 0.67 horas. Entonces sumamos 9 horas más 0.67 nos da 9.67 horas. Para hallar la rapidez usé la siguiente fórmula, que es distancia sobre tiempo. Entonces reemplazamos algunos datos y nos da como resultado 57.08 km por hora. La siguiente pregunta nos dice cuál fue su velocidad media. Aquí tengo los siguientes datos: el tiempo inicial es 0, tiempo final 9.67 horas, la distancia inicial es 0, distancia final 323 kilómetros, y para hallar la velocidad media tengo la siguiente fórmula, donde viene siendo distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Allá he reemplazado algunos datos que ya tenemos y me da la velocidad media 33.40 km por hora. En la pregunta E me dicen, ¿la rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustente su respuesta. Yo opino que no, porque la rapidez se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, ya que ésta se calcula tomando la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo. La rapidez viene a ser una magnitud escalar. En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia una dirección determinada. Al involucrar las direcciones o sentido de movimiento, las velocidades vienen a ser una magnitud vectorial. En la situación 2 me dan lo siguiente. En una de las camionetas de la empresa se va a trasladar 2 cajas con herramientas. La masa de cada caja con los materiales es 315 kilogramos. Las 2 cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1.26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. El punto G es el centro de la gravedad de la camioneta. Entonces lo que nos piden es determinar la reacción en las llantas traseras y en las llantas delanteras. Entonces,
yo he sacado algunos datos que nos dan en el enunciado, donde dice la masa de cada caja viene siendo 315 kilogramos y la masa de la camioneta 1.6 toneladas. Para esto yo he sacado el peso de cada caja, donde la fórmula es masa por gravedad. 315 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad. Esto me da 3087 newton. Ese es el peso de cada caja. Y el peso de la camioneta es 1.26 toneladas por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces viene siendo 12.348 newton el peso de la camioneta. Entonces acá hay algo que nos va a ayudar para resolver ambas preguntas, donde dice sumatoria de cuerpos rígidos, donde la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de movimientos es igual a 0. Antes de empezar, yo he hallado este pedazo de aquí, que es lo que nos falta, y lo he hallado de la siguiente manera. He sumado ambas cantidades, 1.7 metros más 2,8 metros, me da 4.5 metros. Y lo he restado a 1.8, 1.2 y 0,75 para hallar este espacio de aquí que me falta. Y este me da 0.75. Entonces lo siguiente vendría a ser reemplazar. Para yo hallar la reacción en A, que vienen a ser las llantas traseras, he hecho lo siguiente. 3087 newtons por 3.75 metros menos la reacción en A por 3 metros más 3087 newtons por 2.05 metros más el peso de la camioneta, que viene a ser 12.348 newton por 1.2 metros. Esto es igual a 0. Viene a ser 3RA o la 3RA o la reacción en A, que viene a ser esta parte de aquí, menos 11.576.25 más 6.328.35 más 14.807.6. 3RA es igual a 32.722.2, donde RA viene valiendo 10.907.4 newton. Entonces, como la reacción en A es 10.907.4 newton y sabemos que en la parte de atrás tenemos dos llantas, la reacción en cada llanta viene siendo 5.453.7 newton. Ahora nos piden la reacción en B. La sumatoria de reacción en B es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar 18.522 newton menos la reacción en A, pero sabemos que la reacción en A es 10.907.4 newton, entonces solamente reemplazamos menos la reacción en B igual a 0. Entonces tendremos 18.522 newton menos la reacción en A, que es 10.907.4 newton, menos la reacción en B igual a 0. Vamos a restar y despejamos la reacción en B. 18.522 newton menos 10.907.4 newton nos da que la reacción en B es 7.617.6 newton. Entonces, de la misma manera, sabemos que la reacción en B es 7.617.6 newton, pero como son dos llantas, cada lado o cada llanta tendría 3.808.8 newton. Bueno, profesor, eso es todo respecto a mi trabajo, la actividad entregable número 1 de física y química. Espero me haya podido entender y con eso he culminado toda mi actividad entregable. Muchas gracias.